En este sexto vídeo sobre el aparato endocrino en relación al ejercicio, vamos a abordar el proceso de adaptación endocrina al entrenamiento. En el vídeo titulado Efecto del entrenamiento, el proceso de adaptación biológica, se explicaban las teorías que de alguna manera, digamos, se han propuesto para justificar el proceso de adaptación al entrenamiento. La primera era que la función hacía el órgano, la segunda era que cada órgano tiene unas posibilidades de desarrollo, la tercera era que el proceso de adaptación está ligado al descenso de los recursos energéticos y la cuarta y última era la degradación, la teoría de degradación síntesis proteica. De esas cuatro, digamos, opciones o cuatro teorías, la que más encaja con la adaptación hormonal es la última, ¿no? La teoría de la adaptación del aparato genético a la síntesis proteica. Por tanto, por coherencia lógica en el proceso de adaptación, tendríamos que, como consecuencia del entrenamiento de un tipo, intensidad y frecuencia concretos, se va a producir una modificación neuroendocrina a través, en principio, de las hormonas con carácter anabólico, la insulina, la STH y la testosterona, que va a provocar la adaptación. Hasta ahí sería un poco, por decirlo así, la teoría. Pero ¿qué hormonas son decisivas en el proceso de adaptación? Pues otras hormonas que no experimentan adaptación al entrenamiento, pues también muestran variaciones. Por ejemplo, por las hormonas catabólicas como el glucagón, el cortisol y las catecolaminas. Y muestran variaciones porque de alguna manera afectan a la velocidad de síntesis de los enzimas, a la velocidad con que se producen las diferentes reacciones metabólicas y porque de alguna manera varía la permeabilidad de los órganos. Sin embargo, es muy complicado de demostrar la adaptación hormonal al entrenamiento porque primero las concentraciones son muy bajas, del orden de 10 elevada a menos 6 milimoles a 10 elevada a menos 12. Por lo tanto, las variaciones pequeñas, pues a valores tan pequeños o concentraciones tan pequeñas, pues no es fácil, ¿no? Y en segundo lugar, por los mecanismos de acción hormonal, que claro que cada grupo de hormonas, por decirlo así, tiene una actividad diferente o un mecanismo de acción diferente. Hay hormonas que lo hacen a través de receptores de membrana, es decir, que se unen a un receptor situado en la membrana que desencadena una serie de reacciones que liberan un segundo, digamos, mensajero, como se decía antes, y que tiene efecto fisiológico. Mientras que hay otras que el receptor está en el interior, por lo tanto tendrían que atravesar la membrana celular, unirse al receptor y es el receptor el que se internaliza dentro del núcleo y provoca las variaciones digamos, del ADN correspondiente y por tanto la síntesis de proteínas. Entonces, claro, digamos, la posibilidad de una adaptación del sistema endocrino pues puede ser de alguna manera por varias, dos probables o dos posibles, ¿no? Una es que la glándula endocrina, por la razón que sea, pues, vamos, por la razón que sea, ¿no? Por el efecto del entrenamiento, pues libera secreta una cantidad de hormonas diferente a la situación previa al entrenamiento. Entonces, como consecuencia, pues esta hormona se uniría a los receptores y provocaría esos efectos, digamos, más notables en un sujeto entrenado que en un sujeto no entrenado. La primera posibilidad, repito, que la glándula libere una cantidad de hormonas diferente, no he dicho ni mayor ni menor, sino una cantidad diferente en condiciones ordinarias. Y eso va a la sangre y de la sangre actúa sobre las células dianas, se unen a los receptores, sean del núcleo o sean del interior, y provoca una respuesta. La otra posibilidad, ¿cuál es? La otra posibilidad es que liberando, digamos, una cantidad X, la glándula de hormona, pues fuera el órgano, tejido o diana de alguna manera el que respondiera. Pues, por ejemplo, como en este esquema que he dibujado, aumentando el número de receptores.
aumentando el número de receptores o la sensibilidad de los receptores a esa determinada hormona. Entonces, en definitiva, puede ser ese otro mecanismo, ¿no? Un mecanismo, resumiendo, que sería la liberación de una cantidad diferente de hormona y la otra, por decirlo así, a nivel local, es decir, a nivel de la célula diana, que puede aumentar el número, lo cual es difícil de demostrar, o la sensibilidad de los receptores, es decir, que a una menor, digamos, concentración de hormona, el estímulo sea mayor al unirse a los receptores. En resumen, muy complejo el conocer la adaptación el mecanismo de adaptación hormonal al entrenamiento, porque depende de las características del ejercicio y depende del tipo de hormona. Entonces puede ser por una adaptación de las glándulas, que aumente la secreción y liberación de las hormonas, o puede ser una adaptación de las células de los tejidos. Como pone ahí, pues no son posibilidades diferentes, sino que son posibilidades no excluyentes, pueden ser las dos, ¿no? Entonces, al número de receptores, mayor sensibilidad, mayor efecto biológico. La otra posibilidad, modificación de los receptores, bueno, pues eso estaba en interrogante, ¿no? Porque eso es todavía más aún difícil de demostrar. Mayor sensibilidad a concentraciones más bajas. Bien, entonces, si seguimos, pues de alguna manera, pues con el esquema que hemos hecho desde el principio de dividir las hormonas en catabólicas y anabólicas, lo cual pues ya se está viendo que es relativamente válido, pero un poco, digamos, exagerado, por decirlo de una manera suave. Entonces, el cortisol se adaptaría a través del eje hipotalámico hipofisario y al estrés que supone el ejercicio y modificación del ritmo circadiano. Pues el resultado no lo sabemos, pero digo, no sabemos si eso sería un mecanismo, pero el resultado sería una disminución de la concentración. Las catecolaminas, una adaptación del sistema simpático adrenal que aumentaría de la secreción y liberación de estas hormonas y aumentaría la sensibilidad de los receptores. El glucagón, pues las páncreas, digamos, las hormonas del páncreas endocrino aumentarían la secreción y liberación y aumentarían las sensibilidad de los receptores, que como vemos no se excluye ninguna de las dos posibilidades anteriores, es decir, que se adapta a la glándula endocrina y que se adapta a los tejidos, no, se adaptan los dos normalmente, tanto en la secreción como a nivel local, es decir, de las células diana, que en nuestro caso obviamente siempre nos podremos referir al músculo. En cuanto a las hormonas anabólicas, pues tres cuartos de lo mismo. En la insulina, la adaptación o bien a la sensibilidad de los receptores y de la secreción, pues siempre interrogantes, ¿no? La STH, pues que el eje hipotálamo hipofisario aumente la liberación de STH o que aumente la sensibilidad de los receptores. Y en la testosterona, pues exactamente igual que para la STH. Bien. Entonces, podemos decir, por forma, digamos, por entrar un poco en el trasfondo del asunto, que las hormonas catabólicas tienen una prioridad en el proceso, digamos, de adaptación endocrina, que es la movilización de sustratos energéticos durante el ejercicio. Mientras que las hormonas anabólicas tienen una prioridad, que es la reparación de los tejidos durante la recuperación. Que sea prioridad no significa que sea exactamente eso. Entonces, ¿qué harán las hormonas catabólicas? Pues mejorar la utilización de las grasas como fuente de energía, ¿no? Por ejemplo, aumentar la velocidad de la gluconeogénesis. Siempre repito, porque todos estos vídeos están centrados en la actividad metabólica, pero obviamente tienen muchas otras funciones digamos, estas hormonas, no se limitan solo a las funciones metabólicas, ¿no? Y bueno, y lo que he puesto aquí, ¿mejora la tolerancia del lactato? Pues es una posibilidad que han barajado los investigadores. Mientras que las hormonas anabólicas, pues la prioridad, ya hemos dicho que la reparación durante por tanto, aumentar la capacidad para la síntesis de proteínas musculares y aumentar la sensibilidad digamos, por ejemplo, a la insulina. En resumen, pues como hemos dicho, esto es un esquema inicial de lo que vamos a ver luego a continuación.